Estimados suscriptores, bienvenidos a las lecciones virtuales de la revista Actualidad Empresarial. Mi nombre es Victoria Reyes y el día de hoy vamos a hablar sobre el régimen de retenciones del IGB. Empecemos. La base legal del sistema de retenciones la tenemos en la resolución de superintendencia 037-2002 de SUNAT. En cuanto a la definición, podemos definirla como aquel régimen, aquel sistema de recaudación anticipada del IGB, el cual consiste en que los sujetos designados por SUNAT como agentes de retención deberán retener el IGB, parte del IGB que les es trasladado por sus proveedores. En ese caso, ellos deberán hacer esta entrega al fisco dentro de los plazos de sus declaraciones juradas mensuales. Por su parte, el proveedor va a poder hacer uso de este monto que se le ha retenido como crédito contra el IGB. ¿Cómo es la designación y exclusión de los agentes de retención? En este caso, los agentes de retención son designados mediante resolución de superintendencias por SUNAT. Asimismo, de esa misma manera van a ser excluidos. Para ese caso, en ambos casos, se le va a indicar en dicha resolución desde qué momento surte efectos. Ahora, la condición del agente de retención se va a acreditar mediante un certificado de retención. En este caso es importante tenerlo presente porque de esa manera acredita que esta persona es un agente de retención. Ese certificado es entregado por la SUNAT y le pone un plazo de vigencia. Asimismo, SUNAT difunde de diferentes maneras, incluyendo la página web, la relación de personas que son agentes de retención, así como las personas que han sido excluidas. Con respecto al ámbito de aplicación, el sistema de retenciones es aplicable para los proveedores en las operaciones de venta de bienes, la primera venta de bienes inmuebles, la prestación de servicios o los contratos de construcción grabados con IGB. De lo anteriormente mencionado, como nosotros podemos observar, se concluye que las operaciones que no están grabadas porque de repente están inafectas o exoneradas del IGB, no se le aplica la retención. Excepciones de la obligación de las retenciones. Esas excepciones las podemos observar en el artículo 5 de la mencionada resolución de superintendencia, la 037-2002 de SUNAT. En este caso nos dice una lista, entre las más importantes que voy a señalar es, por ejemplo, que el proveedor sea un buen contribuyente, o de repente que se esté realizando con proveedor que sean designados como agente de retención, o que se origine en base a documentos, que son documentos autorizados, que están identificados en el numeral 6.1 del artículo 4 del reglamento de comprobantes de pago. Asimismo, también cuando nosotros hablamos de boletas de ventas, ticket o cintas emitidas por máquina registradora respecto a los cuales no se permite ejercer el derecho a crédito fiscal, tampoco sería la retención. Otro caso muy usual es con los casos de detracciones. Si la operación está sujeta a detracción, no se puede realizar la retención. Y bueno, sí una lista larga, como le había dicho, en el artículo 5 de la resolución de superintendencia de SUNAT. Con respecto a la tasa de retención, esta tasa corresponde al 3% del importe total de la operación. ¿Y qué debemos nosotros entender por el importe total? Es el importe, no es la suma total en la cual se queda obligado a cancelar la persona, Entonces, aquí también debemos tener la consideración que se incluye todo, incluso el propio IGB, los impuestos, ¿En qué momento se hace la retención? En este caso, el agente de retenedor, de retención, va a efectuar la retención en el momento del pago. Es decir, basta con que realice el pago, en ese momento deberá retener el 3% de la operación. Asimismo, tratándose de pagos parciales, porque de repente la factura es mayor al pago parcial, por cada uno de los pagos parciales también se tendrá que hacer la retención respectiva. ¿Qué pasa cuando se realiza el pago correspondiente? En ese momento la persona o el agente deberá emitir un certificado de retenciones. Con respecto a los momentos que se debe realizar la retención, he puesto una serie de casos usuales por los cuales nos consultan y que es muy común que se realice. Es decir, cuando se da en el efectivo el tipo de pago,
la fecha en que se va a hacer el momento de la retención es la fecha de entrega del efectivo o puesta a disposición del efectivo. Con respecto al cheque, es en el momento de la disposición, ¿no? Del mismo. Con respecto al cheque diferido, se considerará en la fecha de vencimiento, el cual no puede pasar más de 30 días desde su emisión. La letra de cambio se considera el momento en la fecha de vencimiento de la letra de cambio o en la fecha que ocurra el pago, lo que suceda primero. ¿Y qué sucede con las operaciones en moneda extranjera? Bueno, la norma nos indica que en caso de monedas extranjeras, que el pago sea realizado en una moneda extranjera, se debe usar el tipo de cambio, ¿no? Venta publicado por la SBS de la fecha de pago, ojo, de pago. Asimismo, en los días que no se ha publicado este tipo de cambio, se debe usar el último publicado. El comprobante de retención es aquel documento que sustenta la retención que se ha realizado. La manera de emitirlo es hacerlo de manera electrónica, para lo cual podemos usar el sistema por la clave SOL o del contribuyente, ¿no? Asimismo, en causas no imputables, ¿no? De manera excepcional, se puede hacer una emisión de manera impresa. Para ello son estos casos de contingencia. Con respecto a la declaración y el pago del agente de retención, debemos tener en cuenta que el agente de retención mensualmente deberá presentar la declaración, ¿no? Mediante el formulario virtual 626 o el PDT, porque todavía es posible usar el PDT 626. ¿Y qué pasa en aquellos meses en los cuales la persona de repente no ha tenido operaciones? Igual debe presentar su declaración mensual. Asimismo, debemos tener en cuenta que a partir de mayo del 2019 va a ser obligatorio que las empresas realicen la declaración, es decir, los agentes de retención realicen la declaración vía formulario virtual 626. En cuanto al registro del régimen de retenciones, este ya no existe. Al día de hoy, a partir del 1 de julio del 2016, lo que se debe llevar es solamente cuentas de control. Ya no es necesario, ¿no? A partir del 1 de julio de 2016, ya no es necesario contar con el registro de control. Con respecto a la declaración de proveedores y la deducción del monto retenido, en este caso el proveedor puede hacer uso de ese monto retenido como un crédito en la medida pues que lo declare mediante el formulario Declara Fácil 621. Asimismo, en casos en los cuales por 3 periodos consecutivos venga arrastrando retenciones no aplicadas, puede solicitar la devolución. Con respecto a las notas de débito y de crédito, la norma nos especifica que las notas de débito se hacen retención, ¿no? En caso de las notas de crédito que se han emitido con posterioridad a la retención, no modificarán los importes retenidos ni va a dar derecho a la devolución por parte del agente de retención. Asimismo, se puede aplicar a operaciones en las cuales no se hubiese efectuado la retención. Eso sí nos permite la norma. Estimados suscriptores, esto ha sido todo sobre el sistema de retenciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias.